Estudió química, filosofía, estudios orientales, sabe de música y cómo combina todo. Como puedo, sí. Pues como combinamos todos los días, ¿no? Es decir, tú todos los días tienes que ver a tu familia, también tienes que comer, hacer ejercicio, me imagino, ir a trabajar, divertirte, descansar. ¿Cómo combinas todo eso? Pues a lo natural, de la mejor manera posible. En mi caso, quizás la pregunta no tanto sería cómo lo combinas, sino ¿por qué tanta curiosidad por cosas tan distintas? Pues porque todo me llama la atención. Y porque la poesía no es una profesión, no es una especialidad, es una manera de estar en el mundo, es una manera muy peculiar de usar el lenguaje. Y esa manera peculiar de usar el lenguaje y esa curiosidad y esa atención se pueden enfocar en lo que sea, en este instante, en la cámara, en tu grabadora, en los focos, en la sala Ponce, en el premio Villaurrutia, en el silencio, en el tráfico, en los árboles de la Alameda, en los pájaros que todavía existen en la Ciudad de México heroicamente, ¿sí? En el orden apolíneo que reina en el país. ¿Están relacionadas con la poesía todas estas? La química, ¿cómo la relacionan? No es que estén relacionadas con la poesía, es la realidad. La realidad es súper compleja y en la realidad está todo entreverado. Y la atención, que es el centro de cualquier trabajo bien hecho, de cualquier arte, en este caso de la poesía, se puede enfocar en cualquier instancia de la realidad, grandes, pequeñas, muy vastas, diminutas, interiores, exteriores, astronómicas, microscópicas. Me llaman igual la atención los insectos que las estrellas. Me siento más cerca del tiempo de los insectos, ¿verdad?, que del tiempo de las estrellas, porque el tiempo de las estrellas es como incomprensible para nosotros seres humanos, pero no las siento ajenas. Pero igual me llama la atención el fútbol o el béisbol, la música, el sueño, las relaciones, mi familia, los amigos. Todo es grano para el molino en la poesía, absolutamente todo. No hay nada que yo haya estudiado o vivido o visto, escuchado, sentido, oído, palpado, gustado, que no pueda de pronto aparecer o reaparecer en un poema. Puede suceder, nunca se sabe. ¿Hay algo que le sea opuesto totalmente a la poesía, que sea contradictorio? Pues mi primera respuesta sería decirte el ruido. Sin embargo, el ruido también forma parte de. Me acuerdo que hace como 15, 16 años hubo un festival de poesía muy grande en Chile. Realmente fue un evento espectacular. Tuve la suerte de que me invitaran. De México fuimos nada más Juan Gelman y yo. Y era un evento muy especial que organizaron Raúl Zurita y José María Memet, dos poetas chilenos muy buenos, amigos, porque era quizás el primer gran evento cultural después de la época de Pinochet. Había grandes expectativas y echaron la casa por la ventana. Hicimos lecturas en todas partes, en las universidades, en las colonias populares, en el metro, en las plazas, en Valparaíso, en Viña del Mar, en Santiago, por supuesto, en los viñedos, en la tumba de Neruda, en la casa de Huidobro, en todas partes. En todas partes, a veces para poquita gente, a veces para muchísima gente, a veces para una multitud impresionante. Entonces hubo una lectura en la Universidad de Santiago
y estaba llena de muchachos y muchachas, y los chavos estaban, los jóvenes cabros, como les dicen allá en Chile, estaban muy alborotados. Me tocó leer, recuerdo, con Gonzalo Rojas, con la poeta Adrienne Rich, los dos ya desafortunadamente desaparecidos. Y a mí me tocó comenzar la lectura, y era al aire libre, pero había miles. Entonces decidí leer un poema que tiene que ver con el ruido, un poema que yo escribí que se llama La música en la edad de hierro. Y les dije, muy bien, vamos a empezar la lectura, nada más que para leer este poema necesito ruido, más. Y bueno, los organizadores y la gente que estaba en la mesa me vieron así como, ¿de qué se trata? Y los chavos empezaron a hacer ruido. Y yo les dije, no, o sea, necesito ruido en serio. Y empezó a subir la gritadera. Bueno, al rato era un escándalo verdaderamente descomunal. Adrienne Rich, que no hablaba español, estaba asustada y me decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo le decía, no, le decía en inglés, tranquila, es parte del poema, no pasa nada. Y dejé que gritaran hasta desgañitarse. Y entonces, cuando empezó a bajar el ruido, empecé a leer. Y el poema tiene que ver exactamente con eso, con el ruido, con lo difícil que es vivir en una época donde hay tanto ruido. No nada más ruido para los oídos, hay ruido para los ojos, hay ruido para todos los sentidos, hay ruido para la mente, hay ruido para la conciencia incluso, el ruido de los periódicos, el ruido de las noticias, el ruido de la política, el ruido de las barbaridades que se cometen en todas partes, el ruido del dinero, el ruido de la usura, el ruido de las fábricas, el ruido de los coches, el ruido de las máquinas. Estamos rodeados de ruido por todos lados. Así es que ni siquiera el ruido me parece que es ajeno a la poesía. Todo puede ser transmutado, todo. Me imagino que habrá habido un punto, a lo mejor en niñez o en donde descubre la poesía, o no es así, igual que la química, a lo mejor hay algo en donde dices que ese es el camino. No es igual, no es igual a otras disciplinas, a otras actividades, etc. No. Número uno, la poesía es un arte del lenguaje, tiene que ver con el lenguaje. En ese sentido, bueno, podríamos pensar, pues es igual que cualquier otra forma de la literatura. Es más o menos el mismo proceso que el que le tocará vivir a alguien que descubre que es cuentista, o novelista, o periodista, o cronista, no sé. No es igual. No es igual porque en la poesía el lenguaje se usa de otra manera. No se usa como en las demás ramas de la literatura. Es a tal grado distinto que a mí me parece, y lo he llegado a pensar muchas veces, que la poesía no forma parte de la literatura, que es otra cosa. En la poesía el lenguaje se utiliza más bien para escuchar, no para hablar, no para decir, sino para escuchar. Entonces, ¿en qué momento sucede eso? Pues para cada poeta es distinto ese momento. Estamos hablando de poetas, no estamos hablando de gente que decide de la noche a la mañana, qué padre, a mí me gustaría ser poeta, me voy a meter a la facultad de Filosofía y Letras de la UNAM para ver si me hacen poeta. No va a suceder, estudiando literatura no va a suceder, es otra cosa. ¿Cuándo sucede eso? El día en que un joven, una muchacha, normalmente eso pasa temprano. A mí me pasó en la adolescencia, aunque ya lo intuía yo de antes. Un día descubres que las palabras se pueden utilizar como una bola de cristal para ver, para verte también, para entrar
en zonas que no conoces, para pensar cosas que no habías pensado nunca, para imaginar cosas inimaginables. Cuando una persona descubre que es posible utilizar las palabras así, está en otro juego. Ya no es el juego de escribir una historia, o de dar opiniones, o de quejarse por el mal gobierno, o porque lo dejó la novia, o porque les duele esto o aquello, o porque perdió la selección. Es otra cosa. Es una manera muy, muy distinta de usar el lenguaje. Cuando sucede eso, creo que cada poeta te daría una respuesta distinta, pero yo creo que todo poeta verdadero te diría que en un momento dado le sucedió eso. ¿Por qué les pasa o nos pasa a algunas personas y a la gran mayoría de la gente no lo sé, nadie lo sabe? ¿Por qué ese llamado o esa capacidad no se sabe? No se sabe. Yo sé que a mí me sucedió y sé que desde que descubrí eso, mi relación con las palabras es diferente. Eso lo sé. Pero también me doy cuenta de que es una experiencia que no es muy común. Y probablemente esa es una de las razones por las cuales hay muchos lectores y lectoras que se sienten dejados fuera de la poesía. Porque dicen, no entiendo bien a bien de qué está hablando, no entiendo qué quiere decir con ese poema. Pues claro, porque son lectores, lectoras que están acostumbrados a la novela, a la narrativa, o a la crónica, a los testimonios, o a la conversación, a los correos electrónicos, a los periódicos, donde un poco se les lleva de la mano para decirles, mira, la cosa es así, esto empezó aquí, luego sucedió esto otro, y llegamos acá. Ah, eso sí lo entiendo, eso sí me gusta, porque sé de qué estamos hablando y dónde nos estamos moviendo. Y de pronto un poema resulta que no está usando el lenguaje de esa manera. No está usando el lenguaje para platicar una historia, por ejemplo. Aunque hay poemas narrativos. Son extremadamente difíciles de escribir, pero existen. En términos generales, la poesía deja a mucha gente insatisfecha porque le pide a la poesía lo que le pide a los demás géneros del lenguaje o de la literatura. ¿Para qué le piden a la poesía eso? Es como pedirle a un platillo volador que se mueva como un burro. Con todo respeto para los compañeros y compañeras que practican otros géneros de la literatura. La poesía se mueve muy rápido. Es un asunto de velocidad en gran medida. Ezra Pound, el gran poeta norteamericano, decía, en la literatura se trata de algo muy, muy sencillo. Es como tirar con un arco al blanco. No estoy haciendo un juego de palabras con mi nombre. De dar en el centro, de eso se trata. Ahora, una cosa es usar el arco para tirarle al blanco bien plantado, de pie, y otra cosa, lo que hace la poesía. Dice Ezra Pound, la poesía es lo mismo, pero a caballo. Es otra velocidad. Es muy, muy rápido. Es muy rápido. Te voy a poner un ejemplo que ya he puesto muchas veces. Porque la poesía, en el momento en que utilizas las palabras de esta otra forma, el lenguaje de otra forma, descubres relaciones inesperadas. Por ejemplo, ¿tú te habías dado cuenta que los colibríes y las montañas son prácticamente la misma cosa? Claro, levantas las cejas y dices, ¿qué? ¿De qué está hablando? Y sin embargo te voy a decir 3 versos. Y después de los 3 versos vas a sonreír y vas a decir, escucha, vuelan tan rápido las montañas y el colibrí que no se mueven. ¿Ves? Estás sonriendo. ¿Por qué? Porque te dio alegría descubrir una relación impensada.
Es una alegría muy natural. La poesía da esas alegrías. No es cosa de estar llorando todo el tiempo, ni mucho menos. Ahorita que hablaba en esos términos, me imagino que si dice no se acerca tanto a los otros géneros de la literatura, a lo mejor no es ni parte de esto, se acercará un poco más a la música, porque como lo decía ahorita, tiene mucho que ver con la música, pero claro, es una exageración decir que no tiene nada que ver con los demás géneros de la literatura, porque las fronteras son porosas. Es decir, cuando tú lees un cuento o una narración de Kafka, estás prácticamente en territorio de la poesía. Y se califica como narrativa. Claro, la poesía colinda con la música, tiene mucho de música. Hay poetas que consideran que la poesía es más música que el lenguaje. Es un extremo. Pero también colinda con la imagen y con todas las artes de la imagen. Hay poetas fantásticos de los ojos, que tienen imágenes absolutamente deslumbrantes. Pero no es nada más la música y la imagen. Está el misterio del lenguaje. Está el misterio de que las palabras representan al mundo, a la realidad. No son la realidad, pero forman parte de la realidad. Como dicen los budistas, el dedo que señala la luna no es la luna, es obvio. Es obvio. Y sin embargo, puede señalar a la luna. Si yo digo la palabra luna no es la luna. Es obvio. Pero si digo la palabra luna, te puedo hacer pensar en la luna. Puedo hacer que veas una luna, no sé si llena o no, blanca, amarilla, rosa, quién sabe. La palabra tiene esa capacidad de evocar imágenes, tiene sonido y es un mundo paralelo, lo cual es un misterio muy grande. La poesía, quizás como ningún otro género del lenguaje, se queda estupefacta constantemente ante esta realidad del mundo paralelo. Damos las palabras por sentado. La gente da las palabras y el lenguaje por sentado. Ni siquiera se detiene a pensar que decir perro no es un perro. Que decir te amo no es te amo. Que decir X, Y, Z no es X, Y, Z. Hoy recibe el premio Villaurrutia y me comentaba, lo importante es la obra, no claro, la persona. No. Pero también hay algo, este premio es por el canto y el vuelo, ¿no es cierto? ¿Es por? El canto y el vuelo. Sí. Y entonces en ese sentido sería también por la obra. Es por la obra. Para mí es clarísimo que el premio se le da a un libro. Es por una obra, sí. Sin embargo, los periodistas, como en este momento tú estás haciendo conmigo, no quieren dialogar con el libro, quieren dialogar conmigo. Está bien, eso es correcto. Del canto y el vuelo por el que recibe el premio. Es una trilogía, ¿es cierto? Es el tercer volumen de una trilogía, sí. Sí. El primer volumen se llama El llamado y el don, el segundo volumen se llama La poesía y el presente, y este es el tercero. Entonces, me da gusto que sea el tercero el que recibe este reconocimiento, porque yo espero, ojalá, es un anhelo, que llame la atención sobre los dos volúmenes anteriores, que ya se acabaron además. Entonces, puede ser que esto ayude a que se reediten y que más gente los pueda leer, ojalá. De por sí, una poética interesa a poca gente. Es muy poca la gente a la que le interesa, para empezar, la poesía o que le gusta la poesía. Wisława Szymborska, la poeta polaca, la premio Nobel, hizo sus cálculos y calcula que es una de cada 2,000 personas. Yo hice los cálculos por mi cuenta y llegué a cifras bastante parecidas, o sea que yo creo que no andamos tan errados. Una de cada 2,000 personas es muy poquito, pero como somos millones y millones y millones, nada más en México, ¿cuántos somos? Como 110, 115, 120, más lo que se acumuló de anoche para hoy. Aunque sea una de cada 2,000 personas, pues estamos hablando de un montón de gente a la que
sí le puede interesar la poesía y en ese sentido también le podría interesar una reflexión sobre la práctica de la poesía. Y es por eso que se han agotado las 2 primeras ediciones. Por último, ¿qué proyectos tiene, maestro? ¿En qué está trabajando? ¿Proyectos en el futuro? Proyectos. Sí, ¿en qué trabaja ahora? ¿Planes? Bueno, además de que ya 0 entrevistas. El tercer volumen justamente se enfoca en el futuro. En gran medida es una reflexión sobre la poesía y el futuro. Los proyectos, por supuesto, tienen que ver con el futuro. El futuro es el reino de la posibilidad. Así es que la mejor respuesta a lo que tú me preguntas es: vaya usted a saber. Porque no sabemos. Puede suceder cualquier cosa. La poesía no ofrece garantías, es como la sinceridad. No hay garantías. En donde menos esperas salta la liebre. Nada más hay que estar atento. Eso es todo.